trabajo principalmente con la mujer mayor, con su piel, con toda la tela, todo el entorno que le rodea y cómo su memoria y su historia queda reflejada en todo ese entorno y en la piel en particular. Todo esto surgió pues de manera muy natural, por una relación muy íntima e intergeneracional con mi abuela, y ella poco a poco pues se desnudó para mí en todos los sentidos. Digamos que ese viaje que hicimos juntas, pues luego lo he repetido con otras muchas mujeres, no solo a nivel nacional, sino que salí fuera, que es donde conocí a Walid, en el Sahara, y allí descubrí cómo todas esas mujeres se relacionaban entre ellas de otra manera, y de otra manera que para mí era súper desconocida. Y es como las melfas, que son las telas con las que ellas cubren su cuerpo, hablaban a través de ellas, y era otra forma de lenguaje, no solo otro idioma, sino que su forma de relacionarse a través de los gestos y de las melfas, de cómo la colocaban y de cómo se movían, ya hablaban de cada una de ellas. Y claro, al ofrecerme la opción de trabajar aquí y trabajando sobre el lenguaje y el viaje, pues también me he permitido, digamos, rescatar todo ese trabajo en paralelo con mujeres de otros países para reflejarlo aquí en el mural. Y ha sido todo muy mágico, digamos, también, ¿no? Como de repente, después de casi 10 años de Artifariti, todo ese banco de imágenes ha vuelto a resurgir, ¿no? Y también fue muy interesante porque para mí la escena es una boda. Es decir, también viví una boda en el Sáhara y vi como todas esas mujeres bailaban y se movían entre ellas y dialogaban, que es también de qué va el mural, ¿no? Y rescatar todo eso para mí ha sido una oportunidad muy bonita, como muy mágico todo lo que ha pasado aquí, la verdad. Si on revient à ce que disait Virginia, en connaissant son travail, elle qui travaille depuis très longtemps, s'est engagée dans tout ce qui est, entre guillemets, cause. Très pertinent aussi, c'est ces éléments de langage, au fait, qu'on partage tous, chacun comment il les aborde de par son parcours, de par son domaine d'activité. Et spécialement dans la pratique artistique, la pratique culturelle, je dirais que ces éléments-là nous permettent non seulement de découvrir quelque chose, mais aussi d'effacer certains préjugés qu'on avait. Parce que quand on commence à connaître des gens, on a toujours des préjugés, on juge selon notre culture. Et petit à petit, cette culture, elle va pas s'effacer, mais elle va donner de la place à d'autres cultures. Et ce que je trouve très intéressant, où elle essaye de montrer un certain côté, au fait, qui ne concerne pas une seule catégorie, une seule population. Au fait, c'est quelque chose d'universel, d'humain. Donc.